pasado 5 minutos, pero tenemos que empezar ya, ¿vale? Hay 17 palabras pedidas, ¿vale? Como esto tenemos que terminar sí o sí a las 6 de la tarde, 6:30, bueno, 6:30 como muy tarde, entonces sí o sí tenemos que ser muy estrictos en el tema de las intervenciones, ¿vale? Porque aquí habría ahora un turno de palabras, después se va a leer lo que sería una resolución para que realmente la podamos aprobar, porque sería la conclusión de esta reunión que estamos aquí todos, ¿vale? Entonces yo pido, y voy a ser rígido para todo el mundo, porque no puede ser de otra forma, 3 minutos de intervención cada uno. Entonces tenéis que hacer un esfuerzo, si alguno lo puede hacer el menos, de sintetizar y realmente pues, plantear lo que queréis decir en el menor tiempo posible y de una forma que realmente nos sirva para todos como aportación por vuestra parte. ¿De acuerdo? Entonces yo en primer lugar voy a dar la palabra a Enar, la coordinadora de La Rioja, porque ella se tiene que marchar y después ya voy a poner en el orden que me habéis entregado para que no haya ningún problema en el orden y ir dando la palabra a uno por uno, ¿vale? Sin más, la palabra la tiene Enar. 3 minutos. Bien, bueno, pero estoy acostumbrado en los consejos y presidencias que efectivamente también son 3 minutos y no da razón. O sea, eso de que aporten los 3 minutos va a ser difícil. Agradezco mucho el descanso porque intervenir después de Alberto siempre es complicado y por primera vez no voy a ser tan crítica como acostumbro, pero sí que quiero plantear una serie de reflexiones. Sí que primero plantear que tenía mis dudas de la convocatoria de esta reunión porque no sabía muy bien la utilidad que podía tener o no, y después de todos los ataques que ha habido por parte de algunos descerebrados, pero también por parte de gente que no es tan descerebrada y que está viendo una imagen de que lo que pretendíamos era crear una corriente contra un sector u otro de la organización. Yo creo que queda claro que lo que pretendemos es debatir de política para intentar realmente que Izquierda Unida se convierta en la organización útil que todos necesitamos en este momento puntual. Y en ese sentido, pues para no repetir, pues coincidir en lo que planteaba Alberto, sobre todo en que nos encontramos en una crisis profunda de dirección de esta organización y que las bases tendremos que asumir una responsabilidad importante para que de esta situación no se derive la desaparición, aunque las siglas seguirían existiendo, pero la desaparición real y efectiva de esta organización. Hablaba también Alberto del tema de que la dirección va por detrás de las bases, ¿no? Que realmente la grandeza de Izquierda Unida, pero también la grandeza del Partido Comunista, que lo nombro también por esos artículos que se han generado por ahí, creo que no es intención de nadie destruir un partido que con su historia buena y mala tiene en estos momentos, y en ese sentido, bueno, pues yo ya intervine en la 10ª asamblea cuando me tocó intervenir con el asunto, o sea, desde la Federación de La Rioja, diciendo que gracias a la base de Izquierda Unida, gracias a la militancia de Izquierda Unida, no habíamos desaparecido ya entonces, porque la realidad es que todo esto de lo que estamos hablando hoy no es nada nuevo para nuestra militancia, ha sido nuestra militancia la que ha estado en todos esos movimientos. En el 22M no existía entonces, pero sí en la PA, sí en las mareas y sí en todas las movilizaciones que se han generado. 3 minutos. Y yo sí que plantear que solo tengo un miedo de las intervenciones que he generado, y es que se han generado hoy, y sí que resumen todo lo que pienso, pero también que tengamos cuidado en no idealizar los ganemos. Yo vengo de una comunidad autónoma muy pequeña y la realidad es que yo no percibo que el ganemos en La Rioja o en Logroño, que es el único sitio donde se ha formado, sea ese movimiento sobre todo ciudadano. Yo al final conozco a todos los que estamos en Ganemos y sabemos todos de qué perfil venimos, y yo veo más una suma de organizaciones en la práctica que hayamos conseguido ilusionar a la gente, sí que igual hasta el punto de votar, pero no todavía hasta el punto de participar. Y es mucho trabajo lo que queda si de verdad queremos conseguir que los Ganemos no sean una suma de siglas, sino que sean un movimiento horizontal desde abajo. Habrá que ir a todos los barrios, habrá que hablar con todo el mundo para que no, en este caso yo, como dirigente de Izquierda Unida La Rioja, junto con otros dirigentes, acabamos haciendo lo que no queremos hacer de base, que es juntarnos 20 y asumir una nueva suma de siglas. Y una preocupación
que se me genera a mí, que comentaba con Javier hace un tiempo, porque también hace 5 minutos, porque también coincido con lo que planteaba Alberto, que nosotros necesitamos como organización de la movilización para crecer y necesitamos de la movilización para conseguir realmente cosas. Y a mí me preocupa que el surgimiento de Podemos haya tenido un efecto negativo, en el sentido en que gente que estaba ilusionada con la movilización haya visto otro sitio en el que pues dejar sus frustraciones. Y yo detecto, al menos en La Rioja, que se ha producido un descenso importante de la capacidad de movilización. No sé si porque se han conseguido cosas, no sé si porque no se han conseguido. Y la gente se ha desanimado, y el efecto que puede tener el que Podemos esté ilusionando a gente en sentido en el que no lo estaba consiguiendo Izquierda Unida, haya hecho que gente que se asumió la fortaleza de movilizarse para cambiar las cosas, de participar para cambiar las cosas, se quede en casa y deje en manos de los Ganemos o de los Podemos lo que debe ser un arma de todos, que es la movilización constante y cotidiana como único instrumento real, sin desdeñar las instituciones, para cambiar las cosas en nuestro país. Gracias, Enar. Gracias, Enar. Tiene la palabra Talí EU de Cerril, Madrid. Ahí, sí, se oye bien, ¿no? Vale, me imagino se escucha súper bien. Bueno, cuando se salió manifiesto, algunos compañeros de Madrid pues, nos pareció estupendo y hemos seguido todo el proceso de cara a esta asamblea. Mandamos una aportación al blog que se formó así improvisto, y no sé si ha llegado o no, pero bueno, en todo caso, son compañeros de Madrid, de Cerril, Centro, de Alcorcón, y vamos, totalmente a favor de este proceso que se inicia hoy, llamamos ahora o nunca. Es más, yo creo que la intervención de Arregui ha resumido muy bien cuál es la situación y cuál es un poco la perspectiva, y bueno, como solo tenemos 3 minutos, vamos a ir un poco telegráficamente. La aportación iba a recalcar el asunto de la necesidad de la movilización, es decir, en un periodo como el actual, donde las direcciones de la burocrática de la clase obrera están haciendo todo lo contrario, frenando constantemente, necesitamos también que Izquierda Unida sea ese catalizador, como fue en su día de las huelgas, es decir, acordados, como se llamaban en el tercer sindicato, ¿no? Porque estábamos bregando para que eso saliera adelante, pese a que las direcciones sindicales tuvieron mucho miedo en hacerlas, nosotros impulsamos para que eso fuera así. Entonces entendemos que es la movilización fundamental de la clase obrera y hay que seguir planteando la batalla por la huelga general política, es decir, con una intencionalidad más política que defensiva, ya que hasta ahora estamos viendo en el panorama español un crecimiento. Quizás es verdad que en el último periodo algo menor, pero un crecimiento de diferentes huelgas fuertes, Coca-Cola, Pan Rico y muchas otras, y que es necesario que eso se unifique hacia una huelga más general, ¿no? Entonces, en ese criterio se ha ido abandonando, evidentemente las direcciones sindicales no quieren ni oír hablar de eso, pero es necesario que lo volvamos a intentar poner encima de la mesa para que sea de nuevo la clase obrera la que tire un poco el terreno de la movilización. Y dentro de Izquierda Unida, efectivamente, va siendo hora de que sumemos a todo aquel que hemos denominado aquí a la izquierda, es decir, a aquellos que estamos planteando esa salida del gobierno de Andalucía, esa política diferente en Extremadura, a todos aquellos que queremos un programa realmente de izquierdas y que no solo se queden en los papeles, como comentaba Arregui, de la famosa 10ª asamblea, que muchos nos ilusionamos con ciertas aportaciones que aparecieron en el tema de los salarios, etcétera, etcétera, pero que luego no vemos que en la práctica se lleven a cabo. Entonces, ese a la izquierda que tire de la organización hacia lo que debe ser. Y efectivamente, como dice el manifiesto, es ahora o nunca, porque o lo hacemos nosotros y lo impulsamos ya, o eso se puede ir desvaneciendo. Y Izquierda Unida podrá ser una más de los intentos que ha tenido la clase obrera por salir adelante. Entonces, yo entiendo que también deberíamos, no sé si tener un plan o ver de qué forma podemos articular esa corriente, ese ala izquierda a nivel federal. Es verdad que en diferentes comunidades han ido saliendo experiencias, como el tema de la UDI o Izquierda Unida por la base en Andalucía, etcétera, pero yo creo que debemos intentar hacer un llamamiento y articular algo mucho más, por supuesto, que nosotros, pero ir conformando ese ala izquierda y darle una estructura y un sentido concreto. Y, evidentemente, como decía el compañero Arregui, no va a ser fácil, hay ya miedos y demás, pero yo creo que debemos ser audaces, el tiempo nos lo pide, nuestra clase nos lo pide, ser audaces para ir hacia una política
hecha cambiar. Izquierda Unida no solo cambiar, sino revolucionar, como decía el compañero. Entonces, para eso necesitamos tener una articulación y todos los que vayamos empujando de esto, sumar y crear y tener un plan organizativo también de cara a estructurar esa corriente. Y nada más, compañeros. Gracias. Muchas gracias, David. Tiene la palabra Miguel Jiménez de IU Málaga y si se vaya preparando, Rubén de Pablo. Bueno, compañeros, yo soy Málaga capital, entonces buena parte de las cuestiones que han planteado los compañeros yo quería concretarlas un poco, ¿no? A nivel de cómo las veo en Málaga y en Andalucía, ¿no? Málaga capital, la Izquierda Unida tiene más de 400 afiliados, no llegamos a una docena de delegados sindicales y la orientación, no de hace años, sino de hace décadas realmente, de una política fundamentalmente reformista, con un aparato, con una mentalidad bastante conservadora que lucha por su supervivencia y que ahora con los decenas de puestos en la Junta, pues eso se ve reforzado más, determina una orientación de la organización pues muy determinada, ¿no? Entonces los compañeros ya conocen toda una serie de cuestiones de Andalucía, ¿no? En mi asamblea, hace un año vino Diego Cañamero a un acto que organizamos por toda una movilización durante meses de la Autoridad Portuaria de Málaga, donde un compañero que tenemos, el presidente del comité de empresa, era el elemento más avanzado de Izquierda Unida, que llamaba a los compañeros más activos a venir a la asamblea de Izquierda Unida. Después de que el portavoz de Izquierda Unida en la Autoridad Portuaria votase con la empresa y 3 compañeros que la hacen fuera de la empresa, los hechos son ahora que todo lo que se movía sindicalmente hace un año en esa empresa están hoy en Podemos. Compañeros de 30, 40, 50 años con hijos van a reuniones semanales de Podemos en Málaga y nuestro compañero es el resultado de es objeto de mofas, ¿no? El de Izquierda Unida, ¿no? Van de coña, ¿no? Porque saben quién es nuestro compañero, ¿no? La representante de Arcuz de nuestra asamblea anunció una carta abierta a toda la militancia antigua parlamentaria regional que se iba de Izquierda Unida este año y la presidenta de las marchas de la Unidad de Málaga, que la afiliamos también a la asamblea, lleva trimestres sin pagar la cuota, no la va a pagar y no se ha querido integrar en el Consejo y va también en dirección fuera, ¿no? Hoy mismo me comentaban que otro compañero del PC en el Facebook de la asamblea decía que le quedaban 2 telediarios. Hay 400 compañeros de Marinaleda, me decía Paco antes, que han dejado de pagar cuotas sobre Marinaleda, la mitad de los afiliados del SAT, es decir, del CUT, han dejado igualmente las militancias y podríamos decir abundar en una serie de cuestiones con lo que da color a toda una serie de cuestiones que hoy por hoy componen la crisis que tenemos en el 40% de la organización, no olvidemos, de Izquierda Unida y casi el 50% del TC, que componen Izquierda Unida. Yo he escuchado una intervención honestamente y pienso que hay como una cierta perspectiva o mentalidad de que saliésemos ahora de la 10ª Asamblea Federal y no salimos ahora de la 10ª Asamblea Federal. Yo creo que la cosa efectivamente es ahora o nunca. Y lo que hace falta de aquí, pienso yo, es un gigantesco puñetazo en la mesa que resuene no en la organización, sino en todo el planeta, que se ha escuchado dentro de Izquierda Unida y sobre todo fuera de Izquierda Unida. Porque la perspectiva que teníamos todos los aquí presentes hace un año, 2 años o hace X tiempo, de que el curso de la gigantesca crisis capitalista que vivimos originase que toda una serie de miles de luchadores viniesen a la organización y reforzaran nuestras posiciones, no se va a dar. Es decir, toda esa gente, todo lo más vibrante que hay fuera y con la que trabajamos hace tiempo, hoy en día en el 90 y mucho por ciento está en Podemos y en el próximo año ni pico, pues no van a venir con nosotros. Entonces, efectivamente, decir que en Andalucía, y yo creo que también en otras zonas del norte de Peñaperros, afílate de Izquierda Unida, solamente vale para gente que realmente quiera luchar, si eso se demuestra que tú eres alguien que claramente estás a la izquierda y muy a la izquierda y que rechazas todo eso. Yo creo que efectivamente hace falta una asamblea federal, tenemos que luchar por ella, tenemos que hacer una gigantesca campaña, que sea la madre de todas las campañas, no lo que hemos hecho hasta ahora, para luchar por esa asamblea federal, que sea una asamblea de refundación, que sea una asamblea para echar a una gran parte, para jubilar a una parte importante de la dirección, tenemos que venderlo así, y sí hace falta una corriente. Pues una corriente llamada plataforma, tener una plataforma muy clara, muy definida, 3 minutos. Algo que te visibilice de cara hacia afuera, porque sobre todo necesitamos captar gente fuera si queremos que dentro de Izquierda Unida seamos algo viable. Tenemos que salir de la Junta de Andalucía, tenemos que reclamarlo, y las barbaridades como lo del pasteleo repugnante de la semana pasada en Extremadura también, pues efectivamente también tenemos que criticarlo aceradamente. Lo de Ganemos,
es cierto, un poco comparto lo que decía antes Ana. En Andalucía se está poniendo como ejemplo de lo que tiene que hacer Izquierda Unida en Ganemos el ejemplo de Málaga, y lo que se ha hecho por parte de Málaga a los ojos de todos los compañeros del Consejo Municipal y de toda la Asamblea es una estrategia explícita para acosar a Podemos, para esperar al Congreso de octubre y copar burocráticamente Ganemos, y eso naturalmente va a ser rechazado por la gente de Ganemos, que es la gente que trabaja con nosotros en Marea Verde y que cuando se reúne Marea Verde nos va a decir Trurí, que te vi, yo no me apunto a Ganemos, o lo mismo Podemos, creamos nuestro Ganemos. Y creo que no va a pasar eso solamente en Málaga, sino que va a pasar en muchos sitios. Eso será lamentable. En ese caso, desde nosotros tenemos que tener una perspectiva para plantear una actitud compañera hacia los compañeros de Podemos y para plantear que son ellos parte irrenunciable, tan irrenunciables como que nosotros estamos en el 4 o 5 en las encuestas y ellos son más del 20 ahora mismo. Entonces ellos son no irrenunciables, sino determinante y fundamental. Y son los compañeros que tienen que estar en primer lugar para conformar esa unidad. Tenemos que demostrarlo con hechos, que tenemos esa unidad y trabajar por ella, ¿no? Tiene la palabra Pablo, que se vaya preparando Alfredo de Alcañiz. Bueno, yo lo que quiero plantear en este momento es cómo se ha tenido que cambiar el chip, ¿no?, en nuestra organización. De ser la parte determinante del movimiento en el periodo futuro previsible que se nos presentaba por delante, hemos pasado a ser una parte secundaria del movimiento. Y como tal tenemos que proceder a empezar a trabajar, ¿no? En estos momentos parece que la apuesta decisiva por parte de nuestra organización y por parte de la gente que mira desde fuera es el movimiento que se denomina Ganemos. Se ha dejado muy de lado, efectivamente, el tema de la lucha social, porque bueno, vienen las elecciones muy cerca y está la posibilidad real de expulsar al Partido Popular, lo cual sería una gran victoria, pero aparte de eso hay que pensar en lo que pasará luego, en el día después. A mí me preocupa ver a mis compañeros, a mis viejos compañeros del 15M, que es curioso, empezamos a militar sabiendo a dónde iba a parar y cómo iba a acabar el 15M, y ahí estábamos todos, porque pensábamos que tenían que sacar conclusiones y las tenían que sacar con nosotros, no con nosotros haciendo de agoreros desde fuera diciendo esto va a acabar. ¿Cómo va a acabar? Vais a acabar en vuestra casa, desanimar. Bueno, pues no están en su casa, están en Podemos. Pero mi temor es que no mañana, sino pasado mañana, acaben también en sus casas. Nuestra intervención en lo Ganemos debe ser, en ese sentido, la de estar y acompañar en el proceso de aprendizaje que tiene que tener toda esta gente para descubrir algo que nosotros sabemos hace mucho tiempo, y es que nuestros dirigentes son un fraude. Ellos tienen que aprender que sus dirigentes también lo son, porque sus dirigentes no persiguen la transformación de la sociedad, que es la diferencia con la base de Izquierda Unida, de la base de Izquierda Unida con los dirigentes de Izquierda Unida, que tienen, como hablábamos del tema de Gramsci, etcétera, tienen unos intereses propios que van más allá de las necesidades de la clase trabajadora. Y es que los dirigentes de nuestros adversarios, compañeros, como queramos llamarlos, tienen exactamente los mismos vicios que los nuestros. Y por tanto, les van a conducir exactamente al mismo lugar de frustración a los que nos han conducido los nuestros. Por eso los tenemos que acompañar. Y tenemos que intentar evitar que los Ganemos sean un pillemos. Tenemos que conseguir que la decisión del programa sea lo más democrática y lo más ajustada a las necesidades de la clase trabajadora. No lo vamos a conseguir. 3 minutos. Vamos a conseguir que las reivindicaciones sean democráticas, pero acompañémosles para conseguir transformar en un futuro y hacer que esas reivindicaciones pasen a ser socialistas, que sabemos que es la única solución a los problemas que acucian y la única manera de resolver la crisis en la que nos encontramos. Y nada más. Gracias, Rubén. Tiene la palabra Alfredo Pepe de Vitoria. A continuación. Bueno, yo soy de un pueblo de Teruel, o sea, existe Teruel, ¿no? Bueno, a ver, nosotros allí, lo digo porque yo creo que es importante. A ver, yo estuve en la Asamblea Federal. Bueno, estuve como militar, pero claro, no se me olvida. Se supone que habíamos aprobado unos papeles, ¿no?, en un documento, pero oías la intervención final de Cayo Lara y no parecía nada, ¿no? ¿Y qué hemos hecho desde entonces? Nada. O sea, lo hemos dado por bueno y todo el mundo ha aceptado la situación. Yo creo que perdimos las elecciones europeas y las próximas municipales y las próximas generales en la Asamblea Federal. Cuando supuestamente entramos allí después del 25S con un nivel de movilización donde hemos conseguido que el 15M pasara de ser antipartidos, antiizquierda definida y
y se había convertido en un proceso de confluencia. Y entramos con eso a Asamblea Izquierda Unida y salimos con una cosa que no se sabe muy bien qué era, ¿no? Yo creo que ese es un problema, una primera. Y en relación a eso es que ahora no tenemos dirección. Es que yo creo que el principal problema, eso lo ha dicho Alberto, yo creo que lo ha dicho mucha gente, pero es que, ¿y qué? No tenemos dirección y qué vamos a hacer, porque algo tenemos que hacer. Porque es verdad, lo de los ganemos puede acabar siendo Podemos. Podemos también, porque yo creo que hay distintos Podemos. Posiblemente en Andalucía, con la situación de, lo digo porque el compañero de Málaga, ¿no? La situación de Andalucía donde Izquierda Unida está gobernando, pues posiblemente mucha gente mucho más crítica puede estar en Podemos. Pero hay sitios donde Podemos está entrando en masa gente de la órbita UPyD, ¿vale? O sea que no está definido lo que va a ocurrir con Podemos. Puede acabar siendo un movimiento 5 estrellas, pero yo también sé que muchas de las personas que están luchando ahí no va a aceptar eso. Y en eso yo creo que sí que es fundamental lo que decía el compañero que intervenió antes, que la labor que haremos es fundamental, porque nosotros tenemos que estar allí con nuestro discurso, con el discurso de la base de Izquierda Unida, con ese discurso que consiguió de muchos militantes que el 15M, el sector liberal fuera perdiendo poder y fuera adquiriendo el concepto de clase y que llevó al máximo, bueno, avanzó el 25S, pero el máximo se dio en las marchas de la dignidad, aunque después sí lo podemos, pero eso es otro tema. Que el grito de guerra era viva la lucha de la clase obrera. Recordar de eso al 15M, y eso lo conseguimos nosotros, textualmente nosotros, yo creo que los que estamos aquí concretamente, ¿no? En lo de las marchas en el 15M. Entonces, tenemos que, pues si no tenemos dirección, tenemos que crear una dirección, y o hacemos una asamblea alternativa o creamos una dirección, que no quiere decir eso una corriente, porque yo creo que no podemos crear una corriente minoritaria, tenemos que ser mayoritarios, por lo tanto no podemos, no sé cómo, en menos de 3 minutos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que organizarnos, porque mira, lo que está ocurriendo es que en Ganemos cada uno hacemos lo que podemos. Y nadie nos dice nada. Si es que, os pongo un ejemplo, que lo deis todo, que todo el mundo ha dicho que la dirección apostar por Ganemos. Ja, mira, el jueves, el coordinador de Aragón, Adolfo Barrena, dijo en una reunión de partidos que no Ganemos, que allí había empezado antes, ¿no? Sabéis que hubo la coalición Izquierda Unida hecha en las generales. Bueno, pues había reuniones. Había estado hasta ahora razonablemente bien. Yo tengo mucho que pasar, pero había estado razonablemente bien. 3 minutos. Acabo. Bueno, pues el último día, después de la puesta en marcha de Ganemos, Alcañiz, Teruel, Huesca y Zaragoza, dijo textualmente que ninguna organización de Izquierda Unida participaba en Ganemos. Zaragoza es verdad. No, Zaragoza es verdad porque no se ha aprobado, eso es así. En Huesca no lo sé, pero en Alcañiz lo hemos debatido y lo hemos aprobado. O sea, estamos en Izquierda Unida de Alcañiz, está en Ganemos como Izquierda de Alcañiz. Y le dijeron que no. Y pues él mantuvo y lo retuvo y lo requete mantuvo. Y mañana, el lunes, nos ha citado a todas las asambleas que participamos en Ganemos, supongo que para leernos la cartilla. Quiero decir que no demos por ganada esa batalla, porque aparte de cómo actuemos allí, tenemos que saber que hay muchos que no quieren que actuemos de ninguna manera, ¿vale? Gracias, Alfredo. Tiene la palabra Pepe Blanes, Consejo Político de Álava. Que se prepare José Moreno, de coordinador de IU La Solana de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Hola, buenas tardes. Soy un ciudadano del mundo residente en Vitoria, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que agradezco un poco las intervenciones de los compañeros, porque cuando ellos estaban hablando, Jorge, Alberto, todos los que han hablado, ¿no? Yo me acordaba de un gran revolucionario inglés que se llamaba Cromwell, que una vez quisieron hacerle un retrato, y él exigió, cuando le dijeron, ¿cómo quieres que te pintemos en el retrato? Y él exigió que lo pintaran tal como era, con granos y todo. Con esto quiero decir que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la situación real a la que nos enfrentamos. Los camaradas han explicado cuál es la situación en el terreno del capitalismo, y ahora estamos hablando de cuál es la situación en cuanto a la expresión política de la clase trabajadora. Efectivamente, lo que pensábamos algunos hace 2 o 3 años ya no corresponde con la realidad. El punto de inflexión se expresó en las elecciones del 25 de mayo, pero en mi opinión lo más determinante y lo más claro es que por primera vez desde los años 70 decenas de miles de personas con confusiones
con gente de lo viejo, pero también con mucha gente nueva, están intentando participar en política y cambiar las cosas, y no lo están haciendo el Izquierda Unida, lo están haciendo el Podemos. Ese tiene que ser nuestro punto de partida. Estoy de acuerdo con Alberto cuando él dice que lo más importante de toda esta situación es el cambio en la conciencia de la clase trabajadora. Lo normal es que las ideas sean un factor no de avance, sino un factor reaccionario. En situaciones normales la gente se agarra a lo viejo, pero en momentos excepcionales como el que estamos viviendo, después de 4 años de movilizaciones en las que, según las estadísticas, ha participado más del 25% de la población de este país, a pesar de todos los obstáculos, particularmente de las direcciones sindicales, lo que estamos viendo es que los trabajadores, las masas en general, han visto que la movilización sola no basta y que es necesario expresarse políticamente. Yo os digo una cosa, como decía el viejo Engels, hay momentos en la historia que 25 o 30 años son como nada, pero hay otros momentos en la historia, y yo creo que estamos en esos momentos, en que semanas, meses y poco tiempo son como 25 años en el pasado. En ese sentido yo creo que está muy bien todo lo que estamos diciendo, que los camaradas tienen la necesidad y están viendo la necesidad de intervenir, pero la cuestión no es solo de revolución interna. Tenemos que ser conscientes de que esto se percibe entre las masas, o si no, lo que va a seguir primando en Izquierda Unida con respecto a la opinión de sectores muy amplios de los trabajadores, es que somos la izquierda del establishment y no nos vamos a comer una rosca. Por lo tanto, y con esto acabo, o nosotros damos un golpe fuerte encima de la mesa y todo lo que se ha planteado en la plataforma, que me parece muy bien como un punto de partida, lo llevamos a la práctica, lo hacemos público interna y externamente y exigimos una asamblea federal de Izquierda Unida, y toda una serie de gente conocida entre la opinión pública empieza a dar ese golpe encima de la mesa, llamémosle Marina Albiol, y otra persona que aquí no se ha dicho, pero que hay que decirle, que se llama Alberto Garzón, o lo tenemos muy difícil. Creo que todos estamos a favor de esto y esto es lo que hay que hacer. Gracias, Pepe. Tiene la palabra José Moreno. Que se prepare Ángel Torrecilla. Buenas tardes. A ver, lo primero que creo que hacemos todos nos debemos hacer son 2 preguntas. Primera, ¿qué queremos conseguir? Esa respuesta la tenemos clara, transformar la sociedad. La segunda es qué obstáculos nos vamos a encontrar en el camino. Y es donde tenemos que buscar respuestas que a veces no encontramos. La primera, que creo que es determinante, es crear poder popular. De nada nos sirve cualquier cosa que hagamos de confluencia, convergencia, de sumar a mucha gente de la izquierda y luego incluso conseguir ganar las elecciones si no tenemos un poder popular que respalde cualquier medida, cualquier política que vayamos a llevar a cabo, porque en 3 meses nos han liquidado. Lo hemos visto en Iberoamérica. Cada vez que las fuerzas de izquierdas han llegado al poder, si no tenían ese poder popular, las han derribado enseguida con golpes de Estado. Cuando había ese poder, como en Venezuela, como en Ecuador, han conseguido mantenerlo. Otra cosa que es importante es, creo que en lo interno, pues mirar a lo cercano y ver que también tenemos enemigos dentro, ver que hay régimen, tanto en los sindicatos, aquí ya se ha dicho, como en nuestra organización, en Izquierda Unida y en el Partido Comunista de España. Y tenemos que derrotarlo también. Es importantísimo que lo derrotemos. Y es importantísimo que quienes queremos derrotarlo no hagamos alianzas estratégicas con esos cadáveres que decía Arrey, con esa parte que es necrosis. Si nos estamos aliando para otros objetivos con esa necrosis, estamos cayendo en los mismos errores que queremos solucionar. Ese es un grave error que creo que no tenemos que cometer. De la misma manera que no podemos aliarnos, también por circunstancias, ya lo habéis dicho también muchas y muchos, con la pata del bipartidismo, la pata del régimen, que es el PSOE. Yo soy de un pueblo de La Mancha, una zona complicada para Izquierda Unida, donde tenemos una pequeña representación municipal en la que, al no haber mayoría absoluta, y nosotros plantarnos en unas propuestas completamente de izquierdas, transformadoras, quienes se alían para sacar adelante todas las propuestas neoliberales son el PP y el PSOE. El PSOE gobierna y lo que quiere sacar el PP le apoya, y a cambio el PSOE está de acuerdo con todos los recortes que implanta Cospedal, con todo lo que exige Cospedal. ¿Vale? Entonces creo que es la contradicción que podemos y tenemos que crear. No el error que se comete en Andalucía o el error que se comete también
en Extremadura. Por último, me sumo a compañeros que han dicho ya también anteriormente que tenemos que ir a una asamblea federal, una asamblea programática y estratégica, pero también una asamblea de limpieza de la casa, una asamblea en la que eliminemos esa necrosis de la que hablaba Regui y en la que demos un nuevo impulso a nuestra organización que nos permita convertirnos en el referente que podíamos haber sido y que no lo hemos sido por los errores propios en los últimos años. Gracias. Ángel Torrecilla y de Guadalajara. Que se prepare Juan de Mallorca. Hola a todos y a todas, gracias por venir, que sé que habéis venido de muchos lugares diferentes del Estado español. Primero deciros que seguro que todos y todas pertenecéis a diferentes colectivos de lucha, como la Plataforma, la RSP o ahora creada hace poco, por ejemplo, el Pro Referéndum. Estamos buscando lo que es pedir al pueblo, ¿no?, a base de firmas, lo que es la monarquía o república. En mi opinión, tenemos que creer en el poder de la gente, en esa base que de esos movimientos sociales se está creyendo desde hace muchos años. Y si creemos en ese poder de la gente, podremos ganar. O sea, lo digo así porque se podrán ganar en las municipales y si lo veamos así a nivel provincial, estatal, incluso en el Congreso. Pero claro, para hacer eso hay que converger con diferentes grupos políticos. Y si unimos esos grupos políticos, esa Podemos, Ganemos, EQ, etcétera, etcétera, podemos ganar a la gente esta que está bipartidista, que es el PP, el PSOE, que lleva años y años conquistando este país, ¿no?, conquistando el poder político. Os voy a pedir un favor a todos, que no seamos tímidos, que salgamos. O sea, que sacamos en las redes sociales, en prensa, en todo, que se nos vea la cara, que no estemos en las plataformas, digamos, no, que soy militante de Izquierda Unida, no. Yo soy la plataforma, soy aceptado, soy activista, y viene gente de Podemos y viene, soy de Podemos, viene gente del partido de X, soy del partido. Se están vendiendo ya esa gente. O sea, si tenemos, no estoy diciendo que nos vendamos, estoy diciendo que se nos vea. Que si hoy saldría un hashtag que ponía PAN logros, había tweets que decían de Podemos, PAN logros no sé qué, no sé cuánto, pero Izquierda Unida no he visto ninguno. Y para terminar, quiero decir que, hubo un luchador afroamericano que dijo, Malcolm X dijo una vez que el que siempre gana es un tramposo. Entonces, ahí lo dejo, estamos ahora en ahora o nunca, y mejor ahora que nunca. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Ángel. Tiene la palabra Juan de Mallorca. Que se prepare Carlos. Voy a ser breve porque estoy de acuerdo básicamente con la mayoría de los motivos que se están planteando y un poco voy a centrar la situación en Baleares. En Baleares hace 4 años tuvimos una escisión que parecía dolorosa. Digamos, uno de los sectores de la dirección se fue de la organización en busca del tercer polo con el sector nacionalista. Intentaron aislarnos, intentaron destruirnos, pero no lo consiguieron. El problema es que el otro sector de la dirección, al no tener una competencia clara, ni siquiera con otro sector de la burocracia, ha perdido absolutamente todas las formas. Entonces nos hemos encontrado en unos años de intentos de anular la actividad interna que no fuera electoral, intentos desesperados de reunir a la organización para las cuestiones electorales y sobre todo la anulación del debate, por ejemplo las conferencias, ¿no? Hemos visto como sobre la conferencia de Europa o sobre la conferencia sobre el modelo de Estado, pues en Mallorca prácticamente no ha habido ningún tipo de debate representativo de la organización y cada intento que se ha producido ha sido pues obstaculizado o reducido a algo consultivo un día o 2 días antes de la reunión estatal. Con las primarias abiertas pasó más o menos parecido y lo que parecía un ejemplo de primarias abiertas en la realidad, en la práctica, para la cuestión de las europeas, fue todo lo contrario. No voy a entrar en detalles, evidentemente es una cuestión que se puede valorar. Entonces,
hasta hace un tiempo era posible presentarse como compañero de Izquierda Unida sin más en cualquier lugar del movimiento y poder debatir las ideas, en la inmensa mayoría de los casos. Después de las elecciones europeas, como en muchos lugares, no, ya no es así. Ahora no solo es necesario, sino que en algunos auditorios, con algunos sectores, es imprescindible presentarse como elementos críticos y organizarnos como tal, como elementos críticos de Izquierda Unida. Entonces, a partir de ahí, la situación concreta que tenemos en Baleares es: tenemos una asamblea interinsular, o sea, nuestro congreso, organizado por la dirección de forma totalmente caciquil. De hecho, el coordinador se elige antes de la asamblea. Los plazos para adecuar unos censos pues muy maltratados subjetivamente pues son muy minoritarios, muy reducidos. La cuestión de los documentos para la asamblea también apenas hay tiempo. Y bueno, luego empiezan a salir rumores o algún texto por escrito que lo van a ampliar, pero en lo fundamental la cacicada se mantiene. Entonces nos estamos planteando presentar directamente ya una candidatura protesta sobre estos elementos de democracia interna y sobre toda una serie de principios. Y algunos de los planteamientos que hemos elaborado, bueno, hemos pillado el lema de campaña, el poder de la gente. Hemos dicho cómo conseguimos el poder de la gente, ¿no? Entonces, hemos planteado la consigna de todo el poder de las asambleas para organizar el poder de la gente. En 3 minutos. Eso se puede entender en clave interna, las asambleas locales, la revolución interna, y se puede entender también fuera de Izquierda Unida, ¿no? En el sentido, todo el poder de las asambleas para organizar el poder de la gente. Entonces, no voy a relatar el conjunto de cacicadas de la organización, pero básicamente nosotros estamos en esa línea, pues interviniendo pues en el movimiento con nuestros propios planteamientos ante la ausencia de una dirección que plantee alguna cuestión concreta, aparte de intentar obstaculizar en ocasiones lo que hacemos. Y por lo demás no hay mucho más que añadir a lo que se comentó. Gracias, Juan. Tiene la palabra Carlos Sánchez de ATAC. Bueno, soy militante de Izquierda Unida, de ATAC y de muchas más cosas, pero vamos, no vengo de representación en este caso más que de mí mismo. Muchas gracias, compañeras, compañeros, todos los que habéis hablado en esta primera fase y los que habéis intervenido a continuación, pues de alguna manera reflejáis el motivo por el cual me afilié a Izquierda Unida. Claro, yo soy uno de los que no me afilié a Izquierda Unida hace 30 años o 20 años o 25. Yo es que soy de los que me he afiliado hace muy poco tiempo. Asombrados, es que hay gente que se ha afiliado a Izquierda Unida pudiendo afiliarse a Podemos. Porque es verdad que cuando me afilié a Izquierda Unida no estaba Podemos, pero ya estaba... Porque, sí, estaban las condiciones objetivas como para ver que no me he afiliado a Izquierda Unida porque tarde, porque no me hubiera enterado de su existencia, sino precisamente porque conocía de la misma. Y claro, porque mi militancia política ha sido desde que tengo uso de razón en la calle, en la universidad, en el mundo académico, en el mundo pues, de la economía, en el mundo de la protesta y el intento de la transformación política y social de este país y del mundo entero. Entonces, en esa línea no creo que me haya equivocado. Me he afiliado porque entiendo que la transformación, la superación del sistema capitalista o pasa por aquí o no sé por dónde pasa. Y cuando digo que o pasa por aquí, no estoy hablando de la dirección de Olimpo, sino de la gente que fue la que de alguna manera me empujó, en el sentido más positivo del término, a implicarme también en una organización moribunda. Y la organización está moribunda, pero estamos hablando de que la gente está más viva que jamás había estado. Y es esa gente, las que algunos de vosotros estáis aquí y otros que no están aquí, pero que están plenamente vivos, son con los que nos hemos estado peleando codo a codo en las calles, en las luchas, todos los días. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque
independientemente de lo que ocurra con la organización, independientemente de eso, seguirá siendo absolutamente imprescindible superar un sistema depredador. Y en eso nos va a ayudar la actual configuración de la crisis. Yo también coincido que nuestra dirección está como noqueada, ponéis alguna vez algún ejemplo, pues como sonados de un combate de boxeo, y en esa situación nos va a ayudar la crisis capitalista que vivimos en el momento actual. Algunos de ellos, algunos de estos dirigentes noqueados piensan que estamos a punto de salir y a ver si nos vamos a quedar fuera del tren. Desgraciadamente, en muchos casos Podemos también piensa eso. Nosotros sabemos, creo que lo sabemos, que esto va para largo. Y no lo digo para que nos tranquilicemos y digamos, bueno, vamos a cambiarlo de ahora o nunca por ahora o ya veremos. No. Lo digo porque vamos a tener oportunidades. Pero para eso para aprovecharlas, no podemos perder ni un minuto. En la forma en la que aprovechemos esas oportunidades, pues bueno, pues estará en gran medida el éxito o el fracaso de la clase trabajadora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Luis Castrillo. A continuación, Jesús Pérez. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que se han dicho. Hay algunas cosillas que, como es normal, no comparto, pero bueno. Pero yo en general, yo lo que quiero transmitiros es una sensación. Yo no soy tan pesimista. Yo entré en Izquierda Unida al principio de la refundación y siempre he vivido así. O sea, a ver, no sé si... A lo mejor los que habéis conocido tiempos mejores, esto os echáis de menos. Pero bueno. Entonces, bueno, en ese sentido yo no soy tan pesimista. Creo que estamos vivos. Hombre, siempre puede ser que pase algo y en vez de nos convertamos en pudimos. Entonces, es lo peligroso. Creo que primero lo que tengo que decir es que yo sí creo que hay que converger. Toda la izquierda tiene que mostrar un frente común, como pasó hace ya muchos años y se ganaron unas elecciones. Luego pasó lo que pasó, pero bueno, creo que hace falta un frente de izquierdas. Pero tiene que ser un frente de izquierdas. El problema es que converger con quién y para dónde. Yo tengo un problema con Podemos. Podemos es convivo en la RSP de Latina Carabanchel, convivo con la gente de Podemos. O sea, hay muchos allí y yo participo y hablamos y nos contamos cosas. Ellos tienen una diferencia sustancial con nosotros y es que tienen ilusión. Esa es una de las partes que yo creo que porque ellos tienen movimiento, tienen actividad y fundamentalmente están construyendo. Nosotros tenemos unas estructuras que existen ya desde hace mucho tiempo, con lo cual un militante entra, se encuentra todo hecho y no tiene que construir nada. Entonces ellos sí están construyendo. Eso es un efecto llamada bastante grande, sobre todo a la gente que después del 15M descubrió que la vida no era tan rosa como le contaban y que había que remangarse y ponerse a hacer cosas. Luego también creo que nosotros tenemos, como todas las organizaciones que tienen una vida larga, pues nuestros muertos son los armarios que huelen mal. Ellos no tienen ninguno. Entonces, todavía. Entonces, como alguien decía por ahí, vamos a dejarles tiempo porque esto al final descubrirán que, como todas las organizaciones, tienen sus problemas. Y luego solamente deciros que el análisis que se hace de las encuestas de las europeas, a veces yo creo que la prisa nos lleva a no entender o no ver bien las cifras. Antes se ha dicho aquí, de repente descubrimos que nos adelantaron por la izquierda. Pues no. A ver, si veis el postelectoral del CIS, que es un estudio de lo más interesante porque es una muestra muy amplia y a la gente le preguntan por cosas que ya ha pasado. O sea, no lo que va a hacer, sino lo que ya ha hecho. Y suele ser más sincera que cuando le preguntan qué es lo que va a hacer. En ese estudio se ve que, primero, ellos, un 5% de sus votos venían de gente que no había votado, o sea, que no había podido votar en las anteriores, o sea, gente joven. Nosotros solamente un 4,4. Pero si vamos a números, hacemos la regla de 3, a ellos les votaron 63.000 jóvenes nuevos y a nosotros 78.000 jóvenes nuevos. O sea, tampoco es tan despreciable. O sea, tenemos mucha gente nueva que nos ha votado. Si empezamos a ver solamente los tantos por cientos, nos vamos a comer la cabeza tontamente. Hay que bajar al final del dato porque si no, nos podemos confundir.
Y luego, respecto a quién son, el votante de Podemos, que ya había votado en el 2009, en un 40% era del PSOE, en un 22% era de Izquierda Unida y en un 10% era del PP. Eso significa que si era un 10% de sus 124.000 votos, descontando los que no habían votado antes, unos 100.000 votantes de Podemos tienen ideología liberal. Ahí está claro, hay mucha gente que está descontenta con el sistema, ha encontrado una plataforma nueva y los está votando. Entonces yo lo único que digo, en mi opinión, es, en octubre tienen una conferencia, en esa conferencia se van a tener que definir claramente. Yo lo único que le pediría a toda la organización casi es, no vamos a tener prisa, yo lo aprendí en el 15M en Sol, vamos despacio porque vamos lejos. Y esto, como bien decía de ATAC, esto no va a, mañana no lo vamos a resolver. No lo tenemos, tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas y esperar a que la gente diga qué son. Nosotros no podemos decir quiénes son ellos. Ellos tienen que decirnos quién son. Y eso se va a producir después de la conferencia. Ellos tienen círculos que, por ejemplo, abogan por la desaparición del funcionariado. Es así de loco. 3 minutos. Y entonces, yo lo que sí creo es que hay que sentarse con ellos y con todos. Y que, a ver si lo digo, y que también hace falta una asamblea, porque, como decía antes, tenemos nuestros muertos en los armarios, tenemos que hacer una asamblea, como alguien ha dicho, de limpieza. Poder explicar a la gente quiénes somos y que queremos ir hacia adelante y que iremos con quien quiera, porque nosotros creo que no nos tenemos que sumar, sino nos tenemos que sumar, sin otras cosas por el medio. Nada más. Gracias, Luis. Tiene la palabra Jesús Pérez de Álvaro Madrid. Que se prepare José Luis Berrón. Buenas tardes. Bueno, yo en estos momentos hago un calco de Madrid. Tiene mis notas para el gran discurso que tenía preparado. Porque se ha llevado el coche, la carretera y las cosas. Vale, como os vais a perder un gran discurso, pero lo siento. En serio, solo quería decir dos cosas. Una, respecto, por así decirlo, a lo interno. Yo creo que lo que necesitamos en estos momentos es unificar o coordinar o tratar, en definitiva, de que todo lo que está a la izquierda, en Izquierda Unida, es decir, lo que está aquí, y si es posible algo más, mejor, tratemos de trabajar de la forma más coordinada posible. Que, por ejemplo, tenemos un encuentro político en noviembre y lo que tenemos es que tratar de que ese encuentro político sea lo más político, lo menos electoralista posible, que no se convierta en un acto con bambalinas y esas cosas, sino que sea realmente un encuentro de debate político y que lo tratemos de forzar, entre comillas, desde la base, desde nuestras propias asambleas, debatiendo nosotros, mandando aportaciones y coordinándolo entre la gente de ahora o nunca, todo lo que podamos. Y que en definitiva vayamos allí, pero vayamos, le saquemos la máxima utilidad a ese encuentro. Y en segundo lugar, con respecto a lo de Ganemos, pues sinceramente yo creo que de la misma manera que nos tenemos que unir la izquierda de Izquierda Unida, dentro de Izquierda Unida, fuera, en la sociedad, si no queremos que la derecha siga ahí otros 10 o 20 años como ha pasado en Madrid, o vamos hacia una confluencia, se llame como se llame, o lo tenemos crudo. Entonces yo creo que lo de Ganemos es una posibilidad, ya veremos, en algunos sí que se concretará, probablemente, en otros a lo mejor no, pero yo creo que es algo que podemos, que nosotros, que para nosotros puede ser un sitio en el que podamos ir no solamente a intentar crear una alternativa electoral, sino ir más allá, sino que a partir de ahí también que eso sirva para unir las fuerzas que están en la movilización, que están en la lucha. Es decir, que sirva, en definitiva, para
fomentar, elevar incluso un grado tanto la conciencia como la propia organización del movimiento. Si nosotros consiguiéramos, aunque fuera parcialmente eso, para mí Ganemos tendría mucho sentido. Si además a eso logramos dotarlo de un programa que como mínimo para mí tendría que tener 3 puntos, sobre todo de cara a las municipales, que sería el tema de la deuda, que me parece que es clave en estos momentos, ¿no? Porque el PSOE ya ha dicho públicamente que lo de no pagar la deuda es una excentricidad, pero si aceptamos eso, bueno, hace poco en una reunión que teníamos en Madrid, uno de los dirigentes regionales nos dijo que lo que teníamos que hacer era explicar a la gente que después de las municipales no se iba a poder hacer nada porque la deuda que nos dejaba el PP lo hacía imposible. Claro, yo pregunté que entonces para qué nos presentábamos a las elecciones, pero todavía estoy esperando la respuesta. Entonces, yo creo que a lo que tenemos que ir a las elecciones, o sea, a lo que tenemos que ir a Ganemos en definitiva, es a crear, ya digo, esa conciencia y también es a partir de unas propuestas que hagamos nosotros. No podemos ir a Ganemos a no se sabe qué. Entonces yo creo que un tema vital es la deuda, otro es el de la remunicipalización y gestión directa de los servicios públicos, y el tercero es la democratización de un monstruo que se ha generado en la administración municipal, que llega hasta el punto ya esperpéntico de lo que, por ejemplo, es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una intervención, o sea, una posibilidad de intervenir más allá de lo que somos en Izquierda Unida, que tenemos que intentarlo, o sea, y no tanto para joder a Podemos o joder a... sino para precisamente buscar ese vehículo, buscar ese cauce que nos permita seguir en relación, porque ya lo estamos, con la gente más activa, más luchadora, más organizada, pero dándole un contenido que vaya más allá del mero objetivo electoral, que es el problema que yo veo ahora con Ganemos. Claro, con Ganemos no, con todo el mundo. O sea, se ha olvidado un poco la movilización y todo el mundo está pensando en las elecciones. Todo el mundo está pensando en términos electorales, olvidándose de que si hay alguna posibilidad de ganar a la derecha, si hay alguna posibilidad de desplazar a la derecha de las instituciones, es manteniendo la movilización, porque al final, incluso aunque ganaras, si no tienes, algún compañero que lo ha dicho, si no tienes un movimiento en la calle que luche por la deuda, o sea, 3 minutos, que no se pague la deuda, por la remunicipalización y por la democratización de las instituciones, al final no lo vas a tener, porque 20 concejales o 30 concejales por sí solos no van a llevar a cabo todo el proceso. Yo creo que la situación ofrece muchas posibilidades y que en nuestra mano está por lo menos luchar por rentabilizarlas, ¿no? Porque nos iban de... Gracias, José Luis. Digo, Jesús, tiene la palabra José Luis, que se prepare Sergio Sánchez. Bueno, pues todo movimiento, ¿no? Y es así, y la pertinencia de ahora nunca viene claro por esa afirmación. Es decir, y aquí, si estamos aquí y se ha construido lo que se ha construido de ahora nunca, no es por otra cosa por los palos que nos pusieron cuando el momento de refundación. Es decir, el momento de refundación que se bloqueó es lo que ha generado pues no solamente esta corriente, esta sensibilidad, sino probablemente haya generado Podemos. Es decir, aquel bloqueo de aquel proceso de refundación puso en evidencia que aquí en Izquierda Unida, en la izquierda, existen dos caras, existen dos polos. El polo inamovible que no tenía que superar el fin del régimen hacia otra cosa que está transformándose en otra cosa, es el fin del estado de bienestar social, es el fin de los principios constitucionales que de alguna manera la izquierda en aquel momento asumió, trabó, pero ya no queda nada. Y todavía no se da cuenta. Y esto ocurre en el sindicato también. Esto ocurre en comisiones obreras y no se da en comisiones obreras como aquí, fíjate, este debate. Y se tiene que dar. Porque el debate es que hay quien cree en el movimiento y quien no cree en el movimiento y está siendo un cadáver. Eso es un cadáver colectivo. Ya no estamos hablando de nombres personales. Pasemos esa etapa. Nos estamos convirtiendo en un cadáver colectivo como no aprendamos a coger el momento y el movimiento. Eso hemos hablado del movimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha salido Podemos, efectivamente.
Y efectivamente, ha hecho una cosa tan marxista como saber construir un nosotros, la clase obrera, la clase trabajadora, los intereses generales, frente a un ellos, las políticas neoliberales, venga del PSOE o venga del PP, por eso él dice la casta. Claro, porque él está hablando de políticas neoliberales, porque ya no se sabe de qué estamos hablando, porque lo que estamos en un problema de raíz y en una solución de raíz. Y creo que Podemos lo ha visto bien, y ha sabido articular esa movilización, ha sabido aprovechar ese movimiento que se está dando en la sociedad y que no se está dando en el Izquierda Unida. Esa es una de las cosas que quería comentar, una de ellas. La segunda, como decía el compañero de Álava, estamos en un momento histórico, y ese momento histórico coge un momento de inflexión en el 25M. El 25M, todo se pone en movimiento también. Fijaros que la Caja Real rápidamente hace aquí un movimiento, ¡pa! Y coloca al chaval, coloca al rey de Menemo. Porque debe venir, porque hacen el análisis que no hace Izquierda Unida. Hay movimiento. ¿Y qué hace el PSOE? Primaria, con un jugador de fútbol del Real Madrid. De secretario general, sabemos que se están equivocando. Pero nosotros también, si no creemos en el movimiento, y que hay que moverse. Esa es la segunda cuestión que hay que decir. La tercera es que ya hemos cruzado el Rubicón. Ahora nunca, aquí me acojonó un poco el nombre, dije, hostia, lo tengo ya, casi, igual se me ha cerrado ya la página. Es que sí, que es ahora nunca, es que o aprendemos los errores de la no fundación y estamos en movimiento, o nos quedamos anquilosados. Y como hemos cruzado el Rubicón, no podemos parar ya, compañeros y compañeras. Tenemos que tirar para adelante. Si ganemos el instrumento, dotemos el instrumento. Y es el momento ya de dejar de hacer los diagnósticos. Podéis que tenemos diagnósticos que esto es increíble, somos una máquina, pero es que después del diagnóstico tiene que haber la intervención. Y la intervención es la frase, lo que nos gusta, a lo que nos hemos preparado desde siempre. Y creo que Izquierda Unida está deseando poner ese movimiento y poner en marcha esa praxis. Si es ganemos, pues es estupendo, tenemos que ser instrumento, pero no empecemos a tener esos miedos a que si Podemos entra o no entra. No, ya nos hemos puesto en marcha, creo que ya hemos cruzado el Rubicón, que no hay forma de echar para atrás. Y creo que tenemos que ponernos en marcha y seguir haciendo lo que estamos haciendo desde siempre, lo hemos creído. 3 minutos. Así que, compañeros y compañeras, creo que hay que ir a esa parte final, que es la de qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, y cómo podemos, con nuestra organización, como decían, con nuestra experiencia, cómo podemos hacer para que esto no se detenga y siga en movimiento. Y desde luego, el primer enemigo son los que no se han dado cuenta en el sindicato ni se han dado cuenta en la organización. Y debemos de ya tomar la iniciativa por una responsabilidad y porque es el momento de moverse. Gracias, José Luis. Tiene la palabra Sergio Sánchez, de Bullullos, de la Invitación Semilla. Sin I. Invitación. Mira que sois complicados, ¿eh? Fuera os explico qué significa imitación. Que igual os interesa. Y yo creo, compañeras y compañeros, quería comentar dos cosas, que el elemento diferenciador, el elemento clave, es la perspectiva de qué queremos construir realmente. Si abogamos por la transformación social, si abogamos por la transformación del conjunto de relaciones de producción, si abogamos por la transformación del mundo, si abogamos por arrancar el poder político y económico a las clases dominantes, al capitalismo mundial, y ponerlo al servicio de la mayoría de la población mundial, que por cierto no es clase trabajadora, pero sí es la clase de vanguardia, o si abogamos por una reforma para que la gente viva bien, cambiar la realidad, mejorar la situación de las personas, que la ciudadanía pueda participar, etc. Porque al final una estrategia te lleva a una conclusión, al final acabas siendo víctima por una parte de tu propio lenguaje y por otra parte de tu propia estrategia. En ese sentido, yo creo que el elemento diferenciador tendría que ser, y tendríamos que articularlo en torno a la transformación social, que es en lo que cree la parte más vibrante, la parte más enérgica, la parte más sana del conjunto de nuestra militancia, ¿no? Y es uno de los pilares, además, sobre los que tenemos que reconstruir Izquierda Unida. Yo, para mí, la situación política
podríamos de alguna manera resumirla, o no resumirla, pero sí tratar de esclarecer dónde se produce el punto de inflexión. Y para mí no es el 25 de mayo, no por entrar en una disputa dialéctica de datos y de hechos concretos, para mí es el 22 de enero. Para mí es el momento donde se produce el punto de inflexión. Es el momento donde centenares de miles de personas están dispuestas a salir a la calle y luchar por un programa que puede no ser el programa de la transformación socialista de la sociedad, pero es un programa absolutamente revolucionario. Pan, techo, trabajo, derechos laborales, acabar con la deuda y derechos democráticos. Y en ese sentido, la dirección va por detrás. 3 minutos. ¿Ya voy por 3 minutos? En ese sentido, la dirección va por detrás. Y nosotros, yo creo que como tarea fundamental, por una parte tenemos que abrir la organización a la entrada de militancia, por otra parte la defensa intransigente de un programa de transformación de la sociedad y por otra parte articular mecanismos de verdad que pongan en valor y que den el poder y la capacidad de decisión y la participación masiva de la gente de nuestra organización. Por poneros un ejemplo, que además la compañera Marianta lo ha comentado en su intervención, no basta con primarias abiertas, porque eso no está facilitando y fomentando la participación masiva de la gente en nuestra organización, que es por donde hay que empezar. Hay que hacer primarias de la lista completa, hay que darle entrada a la gente en nuestra organización, hay que formar a la gente. Coño, es que la gente no se lee ni un puñetero manifiesto comunista en esta organización, y hay que empezar por ahí. Gracias, Sergio. Tiene la palabra Agripa de Alicante. Y se prepara Diego, de Alicante también. Hola, buenas tardes. Vamos a devolveros, los compañeros de Alicante, la invasión a la que nos sometéis los madrileños en los meses crudos de la canícula. En fin, saludos a los compañeros de la Mesa Federal en el exilio y a todas vosotras. A veces hacemos una empírica filopolítica sobre cómo llegar a los movimientos sociales. Es muy sencillo, si la receta es muy sencilla. La receta es estar ahí. La receta es irte a Madrid, pasar por los pueblos, ver a compañeros y a compañeras de Izquierda Unida arropando cualquier tipo de contestación social, y yo lastimosamente en esta organización eso lo veo excepcionalmente. Son los mismos rostros que se repiten continuamente. ¿Por qué estoy aquí? Pues fundamentalmente porque ante una llamada como ahora o nunca, digo, joder, no me voy a perder el nunca, no vaya a ser que sea un nunca de verdad, ¿no? Y quiero estar ahí. Pero, ¿cuál es el temor que uno tiene? El temor que uno tiene es que al final esto se convierta en una cuota de poder dentro de una organización como Izquierda Unida, buscando esa correlación de fuerzas, ese fraseado que también nos sale de corrillo, y que perdamos nuevamente el horizonte. Yo no voy a hacer aquí ninguna divagación filopolítica sobre cómo se puede aplicar el marxismo pragmáticamente en estos tiempos tan convulsos que corremos, porque ya hay diagnósticos muy lúcidos que han aportado algunas compañeras y algunos compañeros. Y sí que voy a dar una receta que es básica en el tema de los movimientos sociales. No solamente el hecho de estar ahí, sino participar de ellos. Sí, es muy sencillo. Izquierda Unida quiere estar en la calle. ¿Estar en la calle? Es muy sencillo. El recorrido es muy sencillo. ¿Quieres estar en la calle? Estate en la calle. Y ante el temor que ahora o nunca, o como se quiera llamar esta corriente, flujo o efluvio, el temor que me puede suscitar es que al final se siga olvidando lo que históricamente se olvida en una organización que presume ser de izquierdas como es Izquierda Unida, y que tan pomposamente nos autocalificamos como izquierda real y lanzamos bichas y demonios contra Podemos porque, en fin, fabulamos un montón de sospechas de lo que pueden ser o lo que pueden llegar a ser, ¿no? Y el tema histórico, las deudas históricas que tiene esta organización y que repite tozudamente una y otra vez, y que me gustaría que Alberto y la Mesa Federal en el exilio apuntase y anotase, son las cuentas pendientes que tienen todas las organizaciones de izquierdas, que es feminismo, derechos LGTBI, animalismo y esas personas que no tienen voz. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Discapacidad en Marcha, que hemos hecho 3 marchas a Valencia, hemos acompañado la marcha a Madrid, y seguimos siendo los grandes invisibles, no solamente para los consejeros y conselleras del País Valenciano, que bueno, ya saben ustedes por los medios de comunicación lo que son o lo que pueden llegar a ser,
sino también fundamentalmente porque somos invisibles para una organización como es Izquierda Unida. Las personas con discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad física, enfermedades raras, enfermedades mentales y los nanos y las nanas, los menores que están desprotegidos, sigue siendo una cuenta pendiente para Izquierda Unida. Seguimos hablando del sexo de los ángeles, aunque reneguemos de cualquier tipo de deísmo, pero sigue siendo la cuenta pendiente de Izquierda Unida. Y seguimos hablando de cómo conformamos listas electorales, cómo llegamos a las confluencias, convergencias, ganemos, podemos y nos pudrimos, y seguimos teniendo pendiente en casa el reconocimiento explícito y que nos lo creamos interiorizado de todas esas personas que no tienen voz. Y desde Discapacidad en Marcha, y siempre presumo de decir que primero soy de Discapacidad en Marcha, luego del Betis y de Izquierda Unida, mientras me sirva de instrumento, sigue teniendo esa cuenta pendiente. Así que, bueno, hablemos también de esas correlaciones de fuerzas y de transformar Izquierda Unida y transformar el mundo, etc., pero hablemos también programáticamente de los temas que siguen siendo deuda pendiente y deuda histórica y sonrojante de una organización que presume ser de izquierdas como es Izquierda Unida. Gracias. Que se prepare Paco Alcolera. Buenas tardes, camaradas. Buenas tardes. El movimiento no lo es todo. El movimiento no es nada. El movimiento genera frustración entre el conjunto de la clase trabajadora, salvo en sus elementos más conscientes. El elemento es inútil si no tiene una dirección política y no tiene una claridad de ideas y no tiene unos objetivos concretos por los que luchar. El movimiento en sí, lo hemos visto a lo largo de la historia, ha habido grandes manifestaciones que han sido capaces de tumbar gobiernos y después la burguesía ha retomado el poder porque no había unos cuadros que organizasen esa revolución, no había unos cuadros que gestionasen ese movimiento. Nosotros tenemos que jugar ese papel, nosotros tenemos que ejercer la dirección del movimiento, porque eso no lo va a hacer Podemos, no lo va a hacer ninguna otra organización política que no tenga nuestro bagaje histórico, que no comprenda lo que es una organización, porque Podemos no sabe lo que es, no sabe si son de izquierda o de derecha, pero ni de arriba ni de abajo. Nosotros sabemos lo que son nuestros dirigentes y tenemos la capacidad, mejor o peor, teórica, mejor o peor práctica, para enfrentar a nuestros dirigentes. Y lo tenemos que hacer en este momento. Porque este es un momento en el que es posible. No estoy de acuerdo con el nunca. Puede que sea dentro de 20 años o puede que efectivamente no sea nunca, pero eso no lo sabemos. Pero este es un momento porque tenemos la crisis orgánica del capitalismo que necesariamente, porque esta es una crisis de manual, necesariamente provoca la crisis de la superestructura, de la dominación ideológica. Y eso conlleva la crisis del bipartidismo, la crisis de los partidos políticos que han estado gestionando el capitalismo y genera nuestra crisis en la medida en que nosotros hemos gestionado el capitalismo y que gestionamos el capitalismo, camaradas. Que hay 250 puntos en Andalucía. Un programa no es un papel, un programa son hechos, un programa es para desahucios, un programa es intentar dirigir el movimiento. El programa de Izquierda Unida en Andalucía es el programa de la reacción, es el programa de la contención social y es el programa de evitar la revolución y es el programa de evitar que las masas se hagan con el poder. ¿Quién va a organizar la revolución, camaradas? Necesitamos cuadros, no tenemos cuadros. Las revoluciones no se hacen, las revoluciones se organizan. En Andalucía lo puede hacer la CUT. ¿Y en el resto de España? ¿Vamos a dejar a Andalucía sola, que lo intenten y que lo machaquen? Necesitamos generar cuadros y necesitamos fundirnos con el movimiento. Nosotros solo somos la parte más decidida. Nosotros somos la parte que sabe que para que haya pan, para que haya techo y para que haya trabajo, tiene que haber un gobierno de la clase trabajadora, porque eso es imposible. Eso es imposible bajo el gobierno de la burguesía. Y eso es imposible con unas direcciones burocráticas con las que hay que romper y a las que hay que hacer frente. Camaradas, no vamos a hacer una revolución tampoco en la calle si no somos capaces de hacer una revolución interna. O sea, ¿vamos a tumbar a la OTAN si no podemos tumbar a la dirección de Izquierda Unida? Eso es imposible. Nosotros tenemos cuadros y tenemos que establecer la relación dialéctica entre nuestra organización, nuestra capacidad para enfrentarla y decir a lo más avanzado del movimiento que se integren en nuestra organización porque nosotros queremos que utilicen esta herramienta para hacer la suya.
Y en esa primera parte de ahora sí que estoy de acuerdo, porque este es un momento de crisis revolucionaria, de coyuntura revolucionaria. Y es el ahora cuando tenemos que ganar la mayoría social. Ganar la mayoría social para saber que lo que queremos es transformar la realidad en un sentido socialista, no un guanyen en el que qué vamos a hacer en un ayuntamiento. Necesitamos saber y necesitamos enfrentar a guanyen y elevar el discurso político. Tenemos que decirle a Guanyen, no, ni de izquierda ni de derecha, no, sí, de izquierdas y nacionalización de la banca y no se paga ni un euro de deuda. Y ahí, camaradas, pues creo que la falta de cuadros hace que nos sumemos a remolque de Podemos en el Guanyen, que no seamos nosotros quienes hegemoniza eso, y que es lo que hace en última instancia, cuando la clase trabajadora está desamparada, que se produzcan esos accidentes en la historia, como decía antes Arregui, y que pueda surgir un Podemos. Son nuestras deficiencias las que han provocado, las que han permitido que Podemos alcance lo que ha alcanzado. Y frente a eso, camaradas, los que sois de Madrid y tenéis más facilidades, necesitamos cuadros de formación teórica, práctica y cuanto antes. Muchas gracias. Gracias, Diego. Tiene la palabra Paco Alcolea, ahora lo digo bien, y se prepara a Pito. Yo voy a empezar, me voy a presentar, soy Paco Alcolea, soy militante del PC, soy responsable de organización de Izquierda Unida de la ciudad de Alicante, y aquí hay muchos compañeros del PC, que lo sepáis, y yo no voy a hacer un diagnóstico porque ya van 17, yo creo que con el que le escuché a Alberto y con el que ha hecho Diego y algunos más, ya no me van a hacer tanto diagnóstico. Yo creo que ya todos sabemos de lo que hablamos. Yo soy muy pragmático, yo quiero hablar de corriente. Aquí ha habido un par de compañeros, de camaradas que han planteado que hay que montar una corriente. Si el objetivo es hacer una revolución interna, una corriente es prácticamente un error. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que presionar desde la base en general, desde el partido, tú en otro sitio, para que, al final acabar consiguiendo lo que queremos. En el colectivo local del que yo vengo no hay ningún problema. Yo no hablo de problemas en el colectivo. ¿Por qué? Porque allí no hay familias políticas. Nos hemos cargado las familias políticas. No hay cuotas. Cuando no hay cuotas y no hay familias, donde hay cuotas y no hay familias, las razones, los argumentos no entran. Porque es una cuestión de cuotas o de familia. Si nosotros montamos una familia y una cuota, nuestros argumentos no van a pasar. Los argumentos tienen que ir de abajo arriba de manera transversal por todos los sitios. Os digo que es una cuestión táctica. Y con el tema de la crisis de dirección, yo creo que deberíamos empezar a hablar, no sé en qué momento, porque no sé ahora qué es, lo que nos queda, de cuál es la solución. Porque bien, todos sabemos que hay una crisis de dirección, no porque la dirección esté totalmente muerta, porque no está totalmente muerta. Decimos crisis de dirección porque parece que hay algo en la dirección que se mueve. Lo que pasa es que no es suficiente. O sea, que hay alguien que también ha visto en la dirección que esto no va bien. Pues tendremos que ver también de qué manera articulamos nosotros nuestra presión y nuestra revolución para que la dirección o avance, o la parte de la dirección que esté sana avance, o que sea superada por nosotros. Yo creo que deberíamos empezar a hablar de esas cuestiones para no agotar mucho tiempo. Muchas gracias, camarada. Gracias, que se prepare Marquina. Bueno, muy buenas tardes. Intentaré ser breve en algunas cuestiones por no repetir lo que han dicho y por tocar misma los 3 minutos. Estábamos hablando del momento en el que estábamos y en esa paradoja de la que hablaba Alberto en su primera intervención, en donde cuando por primera vez en muchísimo tiempo, posiblemente de la transición, estamos ante la posibilidad real de poder hacer una transformación social, nos encontramos con esa paradoja de que posiblemente las organizaciones de clase que pueden representar esa transformación, en este caso Izquierda Unida, es cuando más lejos está de poder influir. Y eso a mí me preocupa, y me preocupa mucho. Y me preocupa mucho por una razón. Me preocupa mucho porque esa transformación social, sin los militantes y las militantes de Izquierda Unida, no se va a producir. No se va a producir porque sin el bagaje ideológico que nosotros y nosotras tenemos, sin el trabajo que llevamos realizado y la experiencia que hemos acumulado en muchísimos años, sin la participación de nuestra militancia, que con todos los defectos que tiene, que con todas las cuestiones que pueden ser explicables, que pueden ser mejorables, es la que ha estado en la gran mayoría de las movilizaciones en primera línea, sin esa gente, este impulso, esta ilusión que se ha valorado por distintas personas y que yo comparto, y de la cual Podemos es un síntoma claro y que está rentabilizando, esa ilusión va a fracasar.
Podemos al final acabará fracasando y Podemos al final acabará echando por tierra toda esa ilusión. Por las razones que sean, por peleas internas, porque no tienen un programa claro y definido, porque si se enfrentan a la posibilidad de tener acceso al gobierno es cuando van a poner claramente sus contradicciones y se van a enfrentar a su propia gente. Y a mí, más que los activistas y los militantes que están ahora ilusionados con Podemos, que eso me preocupa mucho los millones de votantes que están diciendo que deberían votar a Podemos porque piensan que con eso van a transformar la sociedad y que como vean que esta oportunidad pasa, va a ser ahora o nunca. Se volverán a ir a su casa y habrá que esperar mucho tiempo. Tampoco insisto mucho en el tema de la confluencia, evidentemente es esencial. Lo comentaba, creo que ha sido Jorge al principio, si nosotros no participamos de alguna manera en esto, como decíamos antes, esto no tendrá ningún sentido. Pero no olvidemos una cosa, la confluencia no es un fin en sí mismo. La confluencia es un medio para transformar la sociedad. La confluencia es un medio que tenemos que utilizar para poder llegar a dar ese contenido ideológico, ese contenido político, ese programa transformador a la ilusión de esos millones de personas. Y tenemos que definir objetivos, porque ¿para qué hacemos la confluencia? ¿Para tirar al Partido Popular? ¿Para hacer el sorpaso al Partido Socialista? Son cuestiones que en un momento dado pueden ser interesantes, es evidente, pero lo que tenemos muy claro es que si queremos hacer esta convergencia es para avanzar hacia el socialismo. Y para eso tendremos que tener propuestas claras, tendremos que generar una hegemonía ideológica en todo este movimiento que ideológicamente sigue siendo todavía muy laxo, pues tendremos que tratar de concretarlo y lo podemos hacer. Porque cuando hablas con gente que en principio dice, no, yo no soy ni izquierda ni de derecha, y le dices, vale, tú no eres ni izquierda ni de derecha, pero ¿estás a favor de nacionalizar la banca? Sí, por supuesto. ¿Estás a favor de acabar con los desahucios? Sí, por supuesto. ¿Estás a favor de remunicipalizar los servicios públicos de tu ayuntamiento? Sí, por supuesto, igual, que no sea de izquierda o de derecha, sé exactamente dónde estás y sé que me vales. Y nos enfrentamos a unas elecciones municipales autonómicas con un doble reto. El reto es lo que podamos hacer en esas elecciones y el reto son las generales que hay en noviembre. Y tendremos que hacer la pedagogía política suficiente para decir que si en algún momento dado hay posibilidades de influir en gobiernos autonómicos, en gobiernos de grandes ciudades, después de mayo del 2015, eso se tiene que convertir prácticamente en un movimiento insurreccional que nos vaya preparando para la gran batalla que será en noviembre del 2015. Para las elecciones generales, que es donde realmente se podrán tomar medidas que ayuden a la transformación. Para eso está claro, hace falta un programa, no insisto, Jesús, Agripa, Diego, entre otros muchos, habéis hecho algunas aportaciones, junto con lo que era las propuestas que venían en el manifiesto Dado Nunca, que creo que nos podrían valer. Me centro en lo que más quería intervenir y con eso termino. Vale, ante todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo creo que lo que podemos hacer, estamos haciéndolo hoy, por ejemplo. Tenemos que debatir e ir generando ese programa, ir recogiendo aportaciones. Tenemos que trabajar, porque no nos podemos quedar simplemente en una tribuna, lanzar un solo discurso y ir a casa a ver cuándo vuelven a convocar, ¿no? El trabajo se hace en el día a día. Tenemos que desarrollar Izquierda Unida allí donde estamos. No somos creíbles si nos dedicamos única y exclusivamente a decir que hay una crisis de dirección, Izquierda Unida hace las cosas muy mal, pero luego en nuestras localidades no somos capaces de desarrollar una Izquierda Unida democrática, una Izquierda Unida transformadora, una Izquierda Unida con un programa político claro, una Izquierda Unida que realmente responda a todos estos intereses. Digo todo esto porque, como comentaba mi responsable de organización de Alicante, entonces pues no puedo nada más que estar de acuerdo con él. Yo también creo que sería un error ahora mismo el tema de lanzar el tema de una corriente. Por varias razones. En primer lugar, la más inmediata es que nos metería en un enfrentamiento innecesario que nos llevaría a un debate que no es el debate que ahora mismo nos interesa. Yo, como militante del Partido Comunista de España, tener que estar discutiendo con mi compañero si una corriente es lícita o no es lícita, aunque yo pueda pensar que es lícita, sinceramente me parece una pérdida de tiempo en el momento actual en el que estamos. En segundo lugar, porque una corriente ahora mismo nos conduciría al aislamiento. Desde el mismo momento en que nos convirtiéramos en una corriente, estaríamos renunciando a lo que tiene que ser nuestro objetivo, que es conseguir que la voz de la mayoría de la militancia de Izquierda Unida, de la mayoría de los militantes y las militantes de Izquierda Unida, que comparten con nosotros la mayoría de nuestros análisis, se convierta en mayoritaria. Yo no quiero ser una corriente, yo quiero ser la mayoría de Izquierda Unida. Y para ganar la mayoría de Izquierda Unida, lo peor que puedo hacer es convertirme en una corriente que además, por desgracia, va a ser visto como alguien que va a disputar una cuota de poder, como comentaba Agripa. Y va a ser visto así, porque siempre las corrientes de Izquierda Unida, por suerte o por desgracia, han funcionado más o menos de esta manera, algunas con más dignidad que otras, o sea, no quiero meter a todas en el mismo saco, pero han funcionado así. Y eso sinceramente solamente nos serviría para aislarnos. Sería para mí el jugar al 0-0, ya que aquí hablaba del Betis, vamos a hablar de fútbol. No sería jugar al 0-0, sería jugar a ver si me junto unos cuantos con mentalidad de minoría para no alcanzar la mayoría.
En el manifiesto comunista se dice que los comunistas no somos un partido al margen de la clase obrera, somos la expresión de la clase obrera. Yo creo que ahora mismo nuestras ideas se tienen que convertir en la expresión de lo que es la base de Izquierda Unida. No nos ha hecho falta una corriente para tumbar, bueno, para obligar a que dimitiera Billy Meyer, no nos ha hecho falta una corriente para que se hagan unos pequeños cambios insuficientes, muy insuficientes, y unos pequeños cambios por parte de la dirección, asumiendo algunos conceptos que hace 8 meses eran impensables, de primaria, de la entrada de algunas personas en la ejecutiva, de algunos cambios incluso en el discurso que se están dando. No nos ha hecho falta una corriente para que se defienda la banca pública, eso lo hemos conseguido en las bases con el impulso. Posiblemente con una corriente hubiera sido más difícil. Nada más, muchas gracias. Gracias, Víctor. Pedro. Yo voy a intentar ser breve. Casi todo el mundo ha dicho ya, creo que también pienso yo, pero bueno, vamos a empezar con un tema jocoso, que es en el Crédito Pancho Villa hay muchos militantes del Partido Comunista, por lo tanto no somos una corriente. Somos un movimiento horizontal en Aragón que nos hemos levantado por luchar por una relación democrática y combativa. Y hay un aspecto muy importante, que es el tema de la democracia dentro de la organización. Claro, yo creo que sí que tenemos que dar pasos hacia la coordinación de una vía izquierda de la organización, donde cabe muchísima gente, porque somos mayoría, porque la inmensa mayoría de la organización defiende lo que les hago defendiendo nosotros aquí. Que tengamos que venir a nuestra sede a defender esto tiene WhatsApp. Pero ese es el tema ahora mismo. Alguien tenía que levantarse, hay que explicarlo y decirlo claramente. Izquierda Unida defiende lo que estamos diciendo aquí, está en sus documentos federales. Lo que hay que empezar a conseguir que sea real. Y para esto es importante coordinarse, hacer un llamamiento a que otros compañeros apoyen esto y exigir la democracia. Fijaros, nosotros hemos apostado fuerte por el tema de Ganemos en Aragón. Los compañeros de Alcañiz, la Asamblea de Alcañiz, la de Jaca también lo ha votado. Nuestro coordinador lo había acusado públicamente que no existe, ya veremos. Y eso es otro problema muy grave, el tema de la democracia dentro de la organización. Por eso nosotros constituimos en el ejército de Pancho Villa, porque como nos trataban de locos, tuvimos que decir, mira, macho, o sea, aquí vamos a dar un golpe encima de la mesa y vais a ver lo que es bueno. Aquí hay un problema. Nuestra dirección ha sacado un documento por escrito diciendo que la política oficial de la organización no es participar en ningún Ganemos, mientras la organización no esté representada en él como organización. Y eso es un problema, compañeros, porque eso no es que yo sepa la política oficial de la organización. Es más, han convocado fraccionalmente, estas son las cosas que a mí me exaltan, o sea, han convocado a los coordinadores territoriales de Aragón, díscolos, a una reunión para leer la 40. O sea, no tienen, y los demás coordinadores no tienen derecho a ello. ¿Desde cuándo existe un órgano que se organice en base a coordinadores locales? No existe ese órgano, compañeros, en la organización, ni en los estatutos. Lo digo porque vamos a tarde o temprano un pequeño enfrentamiento. Nosotros tenemos la Asamblea General de Zaragoza donde vamos a proponer que Izquierda Unida, su estrategia se basa en el tema de Ganemos. ¿Por qué? Primero porque es algo mucho más amplio, supera a Podemos, supera a Izquierda Unida, es un tema donde puede participar muchísima gente y podemos radicalizar el mensaje. Y sí se pueden conseguir cosas. Os voy a leer un párrafo del manifiesto del llamamiento de Ganemos Zaragoza que se ha publicado hasta en internet, ¿no? Las próximas elecciones municipales de mayo de 2015 representan una gran oportunidad. Ganando Zaragoza podemos, por ejemplo, evaluar la gestión de los bienes y servicios de la ciudad, municipalizar los que han sido ya privatizados y exigir responsabilidades por el fraude y el despilfarro. Podemos conseguir una auditoría de la deuda municipal para determinar qué deudas son legítimas y cuáles son ilegítimas y no vamos a pagar. Podemos poner fin a la acumulación de cargos, limitar sueldos y mandatos y establecer mecanismos efectivos de control de las responsabilidades públicos. Podemos garantizar la supervisión social de los presupuestos con iniciativas y consultas ciudadanas vinculantes que ayuden a tomar decisiones legítimas. Esto es público. Esto lo hemos conseguido militantes de Izquierda Unida, participando en Ganemos y buscando hacer Izquierda Ganemos. Y esta es la estrategia que la organización ha adoptado, que Izquierda Unida defiende, que están los papeles, que está la prensa, que Alberto Aragón defiende. Entonces, tenemos un problema en la organización y no lo vamos a tener el miércoles. Si nos fuerzan a decidir entre la política oficial de la organización y los intereses de un sector de la organización que lo único que quiere es garantizar sus cargos y sus puestos para las próximas elecciones, y curiosamente esto coincide con la dirección de Podemos. A Podemos no le interesa Ganemos y a nuestra dirección de Zaragoza tampoco. Tiene guasa la cosa. Pues a lo mejor tenemos que pedir la dimisión del coordinador general y pedir una asamblea extraordinaria. En asamblea, que es soberana y que es la asamblea de la ciudad de Zaragoza. Por eso digo que sí que van a pasar cosas. Entonces yo soy de esa opinión. Finalmente, para acabar, yo sí que creo que hay que ser concreto. De aquí tiene que salir, aparte de un poco de desahogo, tiene que salir propuestas. Hicimos un manifiesto, lo pusimos en internet. Yo creo que ha habido compañeros que han hecho aportaciones, hay gente que incluso lo ha ampliado. Deberíamos de seguir con ese planteamiento. Es decir, un poco, resumen un poco de lo que estamos defendiendo. Y yo sí que propondría una cosa concreta simplemente para ir forzando la máquina, para que se vea que no es una broma.
Entonces, en concreto... 3 minutos. Se tiene que reconocer que Izquierda Unida representa a la mejor gente, representa al pueblo trabajador, representa a la gente que lucha. Y en nuestra ejecutiva no está la gente que tendría que estar. Y esto sí que yo haría una propuesta, es decir, de hecho se acordó que tanto Lara como Couso fueran miembros de la ejecutiva, y no lo son, los han aparcado, hicieron una maniobra así, de ficción, y no están. Y yo además propondría que hay que fortalecer la izquierda de Izquierda Unida, tiene que estar la gente que lucha, tiene que haber más compañeros de la CUT, porque son un referente fundamental de la organización entre nuestra gente, tiene que haber otro compañero de la CUT, tiene que estar los compañeros de izquierda por la base, tiene que estar el Carraquillo, los compañeros que decidan, tiene que estar Marina Albiol, porque es la, pero esto siempre es un tema estatutario, pero es la responsable, es propia de la organización en el Parlamento Europeo y representa un valor de la izquierda. Y es más, y tendría que estar Alberto, y tendría que estar los compañeros que consideréis que públicamente son un valor de la izquierda de la organización, porque en este momento eso es fundamental que fuera se nos reconozca. Y no estoy hablando de poder. Estoy hablando de que la gente cuando nos mire diga, joder, es verdad, en la izquierda no hay gente de verdad. Y no un señor como un compañero como Willy Meyer que limite pero no limite. Esto no es bueno para la salud de la organización. Y bueno, simplemente eso. Gracias, Pedro. Y para terminar, María Jesús. Buenas, espero estar menos de 3 minutos porque los golpes de mesa suelen durar bastante menos de 3 minutos. Compañeras, a las poquitas que somos aquí, me dirijo a vosotras. La verdadera revolución, si no empieza por la mujer, no es una verdadera revolución. Eso que se le meta a todos. A ver, yo llevo muchos años en la calle, mamé de la calle, me crié en la calle y llevo muchos años en la izquierda, porque también mamé de la izquierda. Vengo de abuelos donde están en una cuneta, enterrados, asesinados. Es decir, que llevo muchos años en la calle y en la lucha, y la he mamado. ¿Por qué estoy aquí? Porque llevo mucho tiempo pensando qué me ilusiona, porque hace tiempo, no sé si es la edad, pero hace tiempo que hay algo que no me ilusiona en Izquierda Unida, donde milito de hace muchos años. Soy concejala de un pueblo pequeño de Almoradí, de una comarca muy corrupta y muy conflictiva de la Vega Baja y sur de la Comunidad Valenciana, o el País Valenciano, como le gusta a mis compañeros que digan. Llevo muchos años ahí, en Izquierda Unida, y la única ilusión que me lleva a seguir estando ahí es simple y llanamente la calle. Porque creo que yo, María Jesús Pérez Galán, creo que yo estoy aquí para ayudar, para intentar, para implicarme, para mojarme, para empaparme con la calle. Para que exista la transformación, tengo que empaparme. Somos en Izquierda Unida, en el PC, expertos en grandes discursos. Nos encanta los discursos, los diagnósticos, darnos besitos, decir que lo hacemos genial. Eso nos encanta, somos número 1. Pero en hacer autocrítica, no. Y es que, compañeras, hay todavía muchísimo miedo. La revolución empieza por la mujer. Y la revolución empieza por una misma. Si no somos capaces de empezar a cambiar, a saber lo que queremos y dónde estamos, no vayamos ahí fuera, porque ahí fuera todavía no sabemos escuchar. Todavía seguimos sin ponerle voz a los sin voz. Todavía. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? ¿Cómo llegamos a la mujer? ¿Cómo llegamos, como ha dicho el compañero, a los sin voz, a los discapacitados? No llegamos. Estamos en una atril muy cómodos. Yo estoy harta de calentar sillones, de salir a la calle para calentar sillones. Hablo de mis direcciones. Estoy harta de que sigamos votando cosas que no estamos de acuerdo por si nos dicen o que digan. Estoy cansada y no pienso hacerlo mal. Yo pienso seguir haciendo lo único que sé y lo único que mamá, que es la calle, es lo único. Los golpes de mesa, ya. Los podemos hacer. Yo no voy a esperar que salgan acuerdos de aquí, en el sentido de que creo que aquí hemos venido de muchas federaciones. Demos un golpe de mesa, todos y cada una en nuestras federaciones, sin miedo. Pero a partir de hoy, no consintamos ningún acuerdo más de mesa camilla. Tenemos las elecciones, y es verdad, lo habéis dicho muchos de vosotros, de todos los que habéis salido. Nos jugamos muchísimo, y es verdad. Si no nos creemos eso, vayámonos a nuestra casa y dediquemos a otra cosa. A mí me da igual Podemos, me da igual Ganemos, me da igual en el sentido de que los necesito, si formo parte de ello, si hemos estado ahí.
Pero no voy a entrar en debates largos de que si son mejores o peores que Podemos, o cómo podemos hacer un ganemos. Pero ¿quién me va a enseñar a mí cómo tengo yo que confluir con mi gente en la calle? Si yo formo parte de la calle, nadie me va a enseñar a mí cómo lo tengo que hacer. Hagamos cada uno y cada una lo que creamos que tenemos que hacer. Pero nos creemos que podemos gobernar. ¿Estamos ilusionadas en que podemos gobernar? ¿Creemos que podemos transformar o no? ¿O es que nos encanta estar en la eterna oposición? Yo no. Y lucho con mis compañeras y mis compañeras desde mi pueblo. Y seguiré luchando en mi comunidad valenciana, en mi comarca. Y seguiré haciéndolo donde crea y donde quieran que también esté, ¿no? Demos el golpe de mesa después de salir de aquí, cada uno en nuestras federaciones. No consintamos listas de mesa camilla. No las consintamos. Porque no perderemos, ganaremos. Solamente hay una receta. Programa, programa y programa. Y calle, calle, calle. Salgamos y hagamos la revolución. Bueno, gracias María Jesús. La verdad que ha sido un buen final de estas 20 intervenciones que ha habido de compañeros y compañeras que yo creo que han expuesto, ¿no?, de alguna forma la situación que cada uno vivimos en la calle, vivimos en la organización, de lo que pensamos que había que hacer y pensamos de lo que tenemos que organizar. Yo no voy a repetirme porque los compañeros y compañeras lo han hecho de una forma muy gráfica y creo muy positiva. Ahora Fernando va a leer la resolución, plataforma, propuesta del día 20 de ahora nunca, para que la conozcamos todos, ¿vale? Bueno, compañeros, compañeras, me lo han endiñado porque tengo que leer todo esto y no tengo la razón. O sea que me perdonáis si lo hago mal, ¿eh? Vamos a ver. Plataforma propuesta día 20 por ahora o nunca. La movilización ha sido la clave de la transformación del ambiente en la sociedad y de los cambios que se están produciendo, incluidos los del campo electoral. Por tanto, la tarea más importante, la más vital de IU, es impulsar la movilización, conseguir la unidad en la acción, no solo con Podemos, sino con todas las fuerzas de los movimientos sociales y con los sindicatos de clase, haciendo un llamamiento a sus bases para que se incorporen a una lucha común por derribar al gobierno del PP y por el cambio de la sociedad. IU revisará la aplicación concreta de su política en cada federación, municipio, etc., con respecto a las políticas de alianzas. IU debe negarse y oponerse a cualquier iniciativa de gobiernos municipales o autónomos que profundicen en la política del pago de la deuda, disminución del gasto social, reducción de las prestaciones, cesión de suelos públicos a entidades privadas, mantenimiento de las contratas, privatizaciones, votando en contra y oponiéndose. Si el PSOE prefiere continuar con ese camino, mejor que se apoye en el PP. Llamamos a la militancia de IU Andalucía a hacer balance de estos años de colaboración con una administración del PSOE ahogada por los escándalos y atrapada en la política de recortes del gasto. Es urgente salir de ese gobierno y comprometerse con la calle. No podemos soplar y sorber al mismo tiempo. Por otro lado, la dirección de la Federación de Extremadura debe abandonar el juego de ser importantes a cualquier precio y dejar caer al gobierno del PP retirándole cualquier apoyo. Debemos recoger y enarbolar lo que el propio movimiento ha defendido: pan, trabajo, techo, suspensión del pago de la deuda, libertades democráticas y república, sin ninguna concesión, sin un solo paso atrás. Por ese programa solo se podrá cumplir poniendo en práctica las medidas que ya fueron aprobadas por IU y que deben defenderse consecuentemente, reducción de la jornada a 35 horas, jubilación a los 60 años, salario mínimo digno,
o un puesto de trabajo o prestación, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y nacionalización de la banca. Especialmente declaramos que los gobiernos en los que IU participa, en su nombre o como parte de su coalición, declarará de forma inmediata la suspensión del pago de la deuda, estableciendo una moratoria dirigida a llevar a cabo una auditoría y conseguir una quita. No solo no se pagará la deuda ilegítima, sino que en ningún caso se podrá la devolución ninguna deuda por delante del gasto social. Y concretará en un plazo de un mes la aplicación de la resolución aprobada en la 10ª Asamblea Federal referente a la limitación de los salarios a 3 veces el salario mínimo interprofesional. Se publicará en la web los salarios de todos los cargos públicos, liberados y personal contratado en todas las federaciones, y quienes no asuman esto deberán dimitir de forma inmediata de sus cargos remunerados. Todos los cargos públicos de IU renunciarán a los privilegios que van unidos al cargo, como coches oficiales, guardaespaldas, pensiones o cualquier otra que constituya una prerrogativa de la que carezca el resto de la clase obrera. IU debe conseguir, poniendo todos los medios para la participación de la militancia y nuestro entorno en su preparación política, que el encuentro federal previsto para el día 26 de noviembre sea una auténtica conferencia política para discutir en profundidad lo sucedido, haciendo un balance electoral de perspectivas y objetivos. Además, debemos recoger las propuestas de estas asambleas abiertas y aprobar el programa de este frente para las elecciones. Se anuncia que la CE federal iba a ser ampliada y no ha sido así. Lejos de eso, se ha dado un paso a medias, manteniendo a todas las personas que forman ya parte de la CE, Comisión Ejecutiva, a pesar de lo que se había anunciado. Y la renovación se ha limitado a invitar a una serie de personas a las reuniones de la Comisión Ejecutiva. De forma inmediata se deben incorporar a la Comisión Ejecutiva Federal las personas que ahora solo se plantean como invitadas permanentes, y ampliar a la Comisión Ejecutiva para que participen de ellas compañeros y compañeras que refuercen la voz de los sectores más críticos para darle la vitalidad política que la situación requiere. Se convocará en el próximo Consejo Político Federal la celebración de primarias para elegir la cabeza de lista de IU a las elecciones generales. En el mes de junio, tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, se convocará a una conferencia política para evaluar la situación y marcar la política a seguir hasta el proceso de las elecciones generales. En cualquier caso, tras la celebración de las elecciones generales, se adelantará la celebración de una Asamblea Federal a las fechas inmediatamente posteriores. La próxima Asamblea sería, según los estatutos, en diciembre del 2016. Izquierda Unida debe concretar, de aquí a las elecciones municipales y autonómicas, la formación del Frente de Izquierdas, Ganemos. Puede ser el núcleo de ese Frente de Izquierdas que debe negarse a aplicar cualquier recorte de los derechos adquiridos o a pactar con cualquier partido que los proponga, comprometiéndose públicamente a ello. Dicho frente debe configurarse por la base entre las asambleas de base de Izquierda Unida, Podemos y del resto de las fuerzas de izquierda, frente a las mesas de partidos de tan nefastas consecuencias, acuerdos cupulares o entre burocracias de los aparatos de los partidos. Proponemos que sean los militantes de Izquierda Unida, en primer lugar, los que participemos en asambleas conjuntas con otras organizaciones para estructurar y plantear este frente de izquierdas, y que sea también desde ese proceso de donde surjan las candidaturas electorales. En definitiva, construyamos una Izquierda Unida democrática y combativa.
Gracias, Fernando. Bueno, esta sería la plataforma propuesta del día 20, que ahora nunca se pase. Bueno, por ir concluyendo, ¿no? Grato comprobar que más o menos todo el mundo nos movemos en las mismas ideas y que coincidimos en muchísimos de los planteamientos que aquí se han hecho. Está claro que vivimos un momento histórico, que por fin se dan las condiciones objetivas y que la izquierda transformadora por primera vez tiene el sentimiento de poder cambiar las cosas y de volverse hegemónicos en el panorama político nacional para transformar la realidad. Yo creo que ese momento es el que ilustra mejor que nunca este título, ¿no?, que le hemos puesto a esta plataforma, el de ahora o nunca, porque las condiciones objetivas no se van a mantener todo el tiempo, sino que se dan en un momento particular de la historia. Ahora se están cumpliendo esas condiciones objetivas que llevamos esperando durante muchísimo tiempo y tenemos que aprovechar que la movilización está en la calle, que la gente se está organizando, que hay más conciencia, que la gente que se había instalado en la clase media parece que empieza a volver a tener conciencia de clase y a darse cuenta de que era clase trabajadora, y para eso es pertinente que nuestros cuadros estén en la movilización continua como catalizadores y que la gente identifique los 30 años que llevamos en la mochila, como dice Cayo, los 30 años que llevamos en la movilización con nuestra fuerza. Somos nosotros los que somos capaces de darle la alternativa y para eso tenemos que cambiar a esta dirección que es un poco inamovible, o al menos introducir cambios importantes. Aquí se han dicho, ¿no?, hay que introducir a gente combativa, tenemos que tomar determinaciones importantes en este momento, tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que de alguna forma canalizar la esperanza que tiene la gente en cambiar la sociedad. Para eso hay que trabajar desde las bases, tenemos que convertirnos en mayoría, cada uno tiene que trabajar en sus asambleas de base, tenemos que construir contrapoder, lo estamos haciendo en algunos municipios en los que tenemos representación. Yo creo que eso es importante, que empecemos desde lo municipal, desde nuestro ámbito cotidiano, desde la asociación de vecinos, desde los colectivos y las plataformas, para poder concienciar a la gente y cambiar las cosas. Importantísimo también el tema de la confluencia externa, una confluencia programática, que participemos en procesos de cooperación y de confluencia, como pueden ser los ganemos con toda la generosidad del mundo, que no intentemos copar y además ni permitir que nadie cope con sus egos estos movimientos ciudadanos y generosos, para construir un verdadero programa de izquierda que nos traiga la transformación social. Es importantísimo que nosotros seamos ejemplo de código ético, que seamos intransigentes con nuestros cargos públicos y que tengan que cumplir un código ético, que estén sujetos a la revocación, que no tengan ningún tipo de privilegio. Y decían por ahí que la mejor enseñanza es el ejemplo, ¿verdad que sí? La mejor enseñanza es el ejemplo. Nuestros cargos públicos tienen que ser el ejemplo, tienen que estar a la vanguardia de las movilizaciones y a la vanguardia de la lucha. Es la lucha lo que ha dado algunos éxitos a esta formación y es la lucha lo que nos va a traer la transformación social. Muy bien. Antes de que intervenga Alberto, deciros que Chema Ruiz Losa, que es de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida, que ha mandado un mensaje disculpándose que no ha podido venir a esta reunión por razones de salud. Gracias. Alberto. Bueno, primero unas cuestiones previas para aclarar, para no dejarlas sin respuesta. Planteamos lo de la conferencia política porque ya está convocada y porque no hay fechas para una asamblea extraordinaria. O sea, nosotros pensamos también que lo correcto hubiera sido convocar una asamblea extraordinaria. Pero en periodo electoral eso no va a tener ningún apoyo en la base de nuestra organización. Entonces, realmente el intento es que la conferencia política no sea un acto electoralista, y esa es parte, para mí, el mayor sentido probablemente de esta reunión de hoy, sino que inundemos ese proceso con ideas y alternativas, ¿no? Y entonces, pues que lo aprovechemos y luego sigamos exigiendo la discusión, el balance, etcétera. Y bueno, aparte, y seguiremos hablando de nosotros. El mundo, a pesar de lo de ahora o nunca, no acaba hoy, creo. Hay temas que siguen pendientes, pero que yo los pondría en relación con los demás. Ha comentado María Jesús o ha comentado Agripa. O
sea, yo en concreto el tema de la discapacidad puedo hablar porque me afecta y sé que esta organización es insensible a eso. Y he combatido durante mucho tiempo en primera persona. Y a veces hemos conseguido que se reconozca sobre el papel, pero luego no se reconoce en la práctica. Para subir este estrado hay que tener 2 piernas o 1,5 como yo, pero poder andar. Y eso, solo eso, o sea, todos esos detalles de nuestra organización demuestran que hay una mentalidad, pero que para mí está relacionada en todo lo demás. No es que fallemos en una cosa o fallemos en otra, es un conjunto, hay que tomar otra actitud. Una actitud de no adaptarnos, de no aceptar lo que hay en la sociedad, en todos los terrenos. Y yo creo que esa es la clave de lo que nos estamos enfrentando aquí. Y la propuesta que se ha hecho, pues es una propuesta que os habréis dado cuenta, todos los que habéis participado, que en más del 50% es la propuesta que ya estaba aprobada, pero que ha habido cambios. O sea, pedimos una asamblea, ya se había convocado, ¿no? Una conferencia política, pedimos cambios en la ejecutiva, en teoría los han hecho. Entonces, lo que hemos hecho es ir afinando más sobre esas propuestas, con las propuestas que han ido llevando estos días a la página web y que coinciden con lo que hemos visto aquí. Por eso la propuesta, y termino por mi parte, lo que proponemos es la transformación en el día a día, es lo que ha dicho María Jesús. O sea, lo que proponemos es en nuestras asambleas, en donde estamos, en las plataformas, en todos los sitios que trabajamos, desde ahí tenemos que transformarlo. Ahora, tenemos que intentar hacerlo en común, hacerlo con un objetivo. O sea, no ser un grupo de guerrilleros y francotiradores, que en eso somos muy buenos casi todos los que estamos aquí, sino convertir eso en una fuerza que trabaja coordinadamente. Y la coordinación son las ideas, son las propuestas, es el espíritu que le podemos dar a este trabajo en común y que podemos hacer, porque Izquierda Unida tiene límites, muchos límites, y tiene también límites democráticos, pero vamos a ser serios. Yo siempre digo lo mismo, y lo he dicho en un Consejo Político Federal: Izquierda Unida es lo suficientemente democrática para no expulsarme a mí. Entonces yo creo que hay un margen de democracia, porque a mí me han echado de todas partes. Entonces, bueno, aprovechemos ese margen. Claro está, la democracia se prueba al practicarla. No es una cuestión abstracta, no es una cuestión teórica. Para algunos es muy familiar la cita de Engels: el sabor del pudding se comprueba al comerlo. Y la democracia también se comprueba al intentar ejercerla. Claro, cuando hemos convocado este acto yo creo que todos estáis al tanto, pero bueno, algunos habían pronosticado que veníamos aquí con la máquina de destruir partidos y someter organizaciones y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues no es así. Venimos aquí con una máquina capaz de destruir la sociedad capitalista, eso sí, el programa de la revolución socialista. Esa es nuestra arma, eso es lo que ponemos encima, y lo que queremos es que Izquierda Unida se dote de un programa de transición capaz de llevarnos a eso. Y se ha expresado muy bien, ¿no? Recogiendo las ideas, las reivindicaciones que están en la calle: programa, ideas, propuestas y acción. Eso es lo que debería salir de esta reunión, y si conseguimos eso, yo creo que todos nos podríamos sentir satisfechos, y para eso solo necesitamos una condición: confiar en nuestra clase. Y para confiar en nuestra clase también sería bueno que confiemos en la base de Izquierda Unida, que confiemos en nuestra capacidad de incidir en esa base, no aislándonos de ella, sino intentando con esa base tener un proceso de crecimiento y transformación de la organización, empezando por ahí. Y ya sabéis lo que se dice: tengamos calma y leamos a Marx.